Hola, 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 hola. una vez más. Lo que todos quieren escuchar, pero simplemente aún no lo saben. Aquí vamos una vez más. Hola, bienvenidos al podcast de hoy. Nos complace tener con nosotros a Gina López, experta en el campo de la biología. Ella posee un doctorado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana, donde también completó su pregrado en Microbiología Industrial. Su investigación se centra en la diversidad biológica aplicada a la biotecnología ambiental, donde explora las interacciones entre la variedad de seres vivos y su potencial para las aplicaciones en el ámbito medioambiental. Hoy nos acompañará para compartir su experiencia, conocimiento y descubrimientos en el vasto mundo de la biología, explorando la aplicación práctica de la diversidad biológica en la resolución de desafíos ambientales. Bienvenida. Gracias, Dayan, muchas gracias por la invitación y a Camilo también. Un placer estar acá con ustedes en esta oportunidad. Gracias a usted, profesora, por estar con nosotros hoy y compartir todo su conocimiento con nosotros. Un gusto. Bueno, profesora, cuéntenos a usted qué la motiva a realizar los estudios que tengan un impacto ambiental. ¿Qué me motivó? ¿Cuál es su motivo principal? Ok. Uh-huh. Mira, la verdad es que hay tanto por explorar en la parte de microbiología. Yo soy microbióloga industrial, como tú lo mencionaste. Y realmente había muy poco sobre este campo aquí en Colombia. Entonces todo era afuera, en el exterior de lo que se estaba hablando sobre microbiología, y pues esta carrera era básicamente medianamente nueva. Entonces nada, era un reto saber qué hacían los microorganismos acá, sabiendo que la mayoría de cosas que nosotros tenemos en nuestra cabeza es que lo primero que uno le pregunta a alguien es ¿qué sabe de los microorganismos? No, que nos causan enfermedades, son malos, dañan los alimentos, infecciones, y pues realmente hay un mundo aparte donde es todo lo contrario. Son generadores de soluciones de retos medioambientales, los podemos solucionar a partir de estos microorganismos. Son clave para toda la diversidad, clave para todos los procesos biológicos que existen, no solamente en nuestro entorno, sino también internos en nuestro cuerpo. Ellos cumplen papeles muy importantes. Entonces, como yo siempre he sido muy curiosa y siempre me pregunto como, ¿y por qué funciona tal cosa? Entonces, mi curiosidad y mi motivación siempre ha sido como tratar de entender un poquito cuál ha sido ese papel y ese rol de los microorganismos en este planeta. Profesora, ¿nos podría dar un ejemplo de un caso que a usted le parezca fascinante para la ciencia? Un caso de los que yo estoy trabajando, por ejemplo, voy a entrar aquí un poquito a algo que yo estoy trabajando. Yo trabajo con ambientes extremos que realmente aquí en Colombia no se estudian mucho, y tenemos un montón de ambientes extremos. Se estarán preguntando qué es considerado un ambiente extremo. Entonces acuérdenos que un ambiente extremo es todo lo que se sale de lo normal: temperaturas muy altas, pHs muy ácidos o muy altos. Los desiertos son considerados también ambientes extremos porque tienen radiación de luz muy alta, poca cantidad de agua. Entonces es muy difícil para la vida, y es ahí donde están estos microorganismos que tienen un potencial enorme. Casos así como que a mí me apasione, yo estoy trabajando con una microalga que aislé en el Parque Nacional Natural de los Nevados, en un manantial termal ácido. Entonces este microorganismo es un poliextremófilo, que es polimuto. Entonces este es capaz de crecer en temperaturas muy altas, por encima de 40 grados, 45, llega incluso a crecer en 50 grados Celsius. pHs muy ácidos, estamos hablando de pH cercano a 2, 1,5, crece muy bien. Y crece con cierta concentración de sal, que estaríamos en el lado de los halófilos. Entonces este microorganismo es realmente apasionante por toda esa versatilidad metabólica que tiene y por toda esa capacidad de vivir en diferentes ambientes, en un solo ambiente con diferentes características de estrés ambiental. Es apasionante porque uno dice, acá no vive nada. Uno diría, pero ¿cómo va a vivir ahí? Y pues resulta que si vive, tiene una adaptabilidad enorme, porque si, por ejemplo, esta es una microalga, no sé si lo había mencionado, las microalgas por lo general, la gran mayoría son fototróficas, o sea, necesitan de la luz para crecer. Y esta microalga no solamente crece en luz, sino también crece en ausencia de luz. Entonces imagínate todo lo que puede llegar a hacer y cómo lo hace, siendo un organismo tan diminuto, cómo lo hace. Y también ahí es como parte de esa motivación que me preguntabas hace un rato, y es entender qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace donde está, qué papel está cumpliendo ese organismo en ese ambiente. Es apasionante porque llevamos más o menos unos 8 o 10 años investigando, conociéndola. Cada vez aprendemos más, pero cada vez empezamos a encontrar más preguntas, y es como
poderla emplear ya a nivel industrial para hacer algún proceso. Esta microalga, por ejemplo, ya puede intervenir en diferentes áreas porque produce muchos metabolitos. Estos organismos que viven en ambientes extremos son interesantes porque estos metabolitos o moléculas que ellas producen son muy estables a condiciones extremas. Muchos procesos industriales tienen estas condiciones extremas. Entonces puede producir proteínas que no se van a dañar, no se van a degradar. Ejemplo de eso, por ejemplo, algunos detergentes. Los detergentes uno no los usa con agua a 30 grados, calientica, tibiecita. Uno por general utiliza agua fría o agua o pone la lavadora la pone a temperaturas más bien altas para que trabajen. Claro. Y ustedes han visto que muchos detergentes tienen principios bioactivos, pues estos principios bioactivos son enzimas en algunos casos. Entonces es interesante buscar enzimas que no se dañen con el detergente, con el principio activo del detergente, y que sea activa a estas condiciones de temperatura, de la misma suciedad con la que lo que se esté lavando. Entonces, digamos que esta microalga la estamos investigando en muchas cosas. Actualmente salió un reporte, no la mía, pero alguien muy cercana, por decirlo así, como una hermanita de esta microalga, principalmente en Estados Unidos la están trabajando mucho para ello, y es para recuperar metales raros. ¿Metales raros como cuáles? El antanio creo que es uno de ellos y me escapa el otro. Son unos metales que se utilizan mucho para la parte de las... se me escapa el nombre. Estas tarjetas que se utilizan para los electrodomésticos. Sí, las tarjetas de los electrodomésticos tienen estos metales electrónicos. Mira, estamos por tu lado, Camilo. Sí. Trabajan utilizan estos metales raros. Entonces están tratando de buscar en la parte de la parte ambiental, cómo recuperar a partir de residuos industriales, de residuos de estos materiales electrónicos, recuperar esos metales y volverlos a reprocesar y utilizar nuevamente, ¿sí? Hacer un proceso más recuperando. Esa área yo no la manejo, yo realmente estoy por otra área, pero pues es súper interesante en el área ambiental. Es una nueva línea de investigación, pero digamos que uno en investigación siempre tiene que irse centrando en algo y si sale una ramita, pues buscar un partner, un socio que quiera empezar a trabajar en esa ramita. Sí, que bueno, es súper chévere porque la demanda sigue en aumento en todo este tema de dispositivos electrónicos, tarjetas electrónicas, etcétera. Entonces siempre va a ser necesario tener mayor material para producirlos y contaminar menos al medio ambiente, tener una forma de reciclaje, una segunda vida para estos equipos. Profesora, al principio, cuando recién estaba contestando la pregunta que le hice anteriormente, usted comentaba que hay muy pocas investigaciones en el área, pues, de ambientes extremos. Entonces quería preguntarle por qué se da eso, por qué hay muy pocas personas trabajando en ambientes extremos. Uy, qué pregunta tan difícil. Pero usted, ¿por qué considera, desde su pensamiento? Por muchas cosas, primero porque este tipo de ambientes tienen características y particularidades que no son fáciles de manejar. Entonces, yo creo que ahí hay que tener mucha paciencia con los que trabajamos en esta área de los extremófilos. Hablo desde el campo de la microbiología, porque pues la parte de la geología, pues sí hay muchos estudios, pero digamos que yo no estoy en esa área, estoy en la parte de la microbiología. Y entonces, digamos que cada vez más he visto que están aumentando el estudio en la parte de la astrobiología, como mirar esos microorganismos o esos organismos que están asociados a esas primeras formas de vida y que podríamos tener parecido a otros planetas. Y bueno, eso es otra área que digamos que ha ido aumentando y se han enfocado mucho a trabajar en estos ambientes extremos, sobre todo ácidos, ambientes pH ácidos. Es un reto porque trabajar con ambientes extremos no es tan fácil manipular las muestras en el sentido que necesitas, una cosa ya es tener mucha paciencia y eso es algo que tiene que tener un investigador. Un organismo extremófilo, por ejemplo, no crece en un día para otro. Bueno, la mayoría no. Si uno quiere buscar algo raro, algo que sea diferente, algo que sea innovador, si ustedes están pensando en la parte de buscar cosas que vayan a emplear a nivel industrial, pues tiene que ser algo diferente. Pues estos organismos crecen lento y no son fáciles de aislar.
De hecho, de aislar, ¿qué significa aislar para el que de pronto esté escuchando y no esté en el área de la microbiología? Es coger un organismo y sacarlo de esa comunidad en la que vive y a partir de ahí empezar a hacer todos los estudios de lo que uno quisiera averiguar o trabajar. No son fáciles de mimetizar las condiciones ambientales para poder lograr aislar este tipo de organismos. Entonces ese es uno de los retos. Básicamente también por los retos que tiene el país. No es que uno no esté alejado a los retos de país, uno puede aportarle a esos retos de país, pero nosotros somos pues un país donde están buscando otras áreas, por ejemplo, ¿qué te digo yo? En la parte agrícola, en la parte de generación de alternativas energéticas. Ahorita están buscando mucho ese tipo de cosas. Nosotros podríamos aportarlo, pero desde otro punto, que son estos ambientes extremos, que realmente son muy pocos los que están estudiando. Aquí en Colombia nosotros con unos colegas hemos tratado de organizarnos y realmente somos unos 10 colegas más o menos que hemos encontrado que realmente trabajan con ambientes extremos como tal. Ok, profesor. Bueno, también esto es una invitación para los que estén interesados en trabajar en ambientes extremos, lo hagan, pues para que siga creciendo esta comunidad. Sí, es bien interesante lo que estamos haciendo ahorita con nuestros colegas que estamos trabajando. Voy a hacer una mini cuña. Estamos tratando de organizarnos a través de una red de ecología microbiana, donde queremos invitar a estos colegas que trabajen en este tipo de ambientes para generar proyectos un poco más grandes, donde podamos generar interdisciplinariedad y podernos entrar a proyectos más robustos, no solamente desde lo que nosotros estemos trabajando. Si yo estoy trabajando en el área de la parte ambiental o en la bioprospección, que es búsqueda de nuevas cosas a partir de estos microorganismos, sino también toda la parte ecofisiológica que se pueda tener en este tipo de ambientes. Entonces, nada, bienvenidos a los que quieran trabajar en esta apasionante área. Bueno, ya saben los que escuchan el podcast, ahí deben tenerlo presente. Profesora, sabemos que hace parte del grupo USBA de la Facultad de Ciencias. ¿Cuáles son sus labores en ese área de saneamiento y biotecnología ambiental? Bueno, yo estoy aquí, esta es un laboratorio de investigación, la Unidad de Saneamiento y Biotecnología Ambiental, de Saneamiento y Biotecnología Ambiental, USBA. Nosotros tenemos 3 líneas de investigación. Una era la que mencionaba al comienzo, Dayana, diversidad biológica aplicada a la biotecnología, que es en que yo básicamente me encuentro trabajando. Tenemos 2 colegas más, un profesor que está trabajando, bueno, 2 profesores básicamente que están trabajando en la parte de bioremediación y biodegradación. Y ellos lo que hacen, están trabajando, han tenido proyectos muy bonitos en la parte de degradación de explosivos, en la parte de degradación de petróleo. Y el último gran proyecto que han estado trabajando es en el drenaje de ácido de minas, en los dam. Ellos están trabajando más en esa parte ambiental como tal. Y tenemos también la parte de saneamiento que la estuvimos trabajando. Hace mucho tiempo trabajábamos con análisis de bioreactores tipo UACB, que se trabajaba para el tratamiento de aguas residuales de industrias cerveceras, y analizábamos toda la parte de la diversidad microbiana, porque estos bioreactores que trataban aguas, pues obviamente el corazón es todos los parámetros físicos que tú puedes controlar, por ejemplo temperatura, caudal en el que entran los reactores, pero quienes hacen todo ese proceso de degradación de la materia orgánica que entra son los microorganismos. Entonces son ellos los que van a empezar a degradar y generar un efluente de mejor calidad y no tan contaminado. Entonces digamos que en eso estuvimos trabajando hace muchos años, aquí en la Unidad de Saneamiento y Tecnología Ambiental. Estamos en el Departamento de Biología, Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana. Ok. Básicamente. Profesora, bueno, muchas gracias por la explicación y muy interesante, o sea, en serio eso de la bioremediación que estaba contando de minas, de explosivos, o sea, muy poco común. Yo no lo había visto anteriormente y es muy interesante escucharlo. Profesora, ya usted una vez comentó que eran las microalgas, pero me gustaría que usted nos dijera cuál es la importancia de ellas en la red trófica.
Ok, estos microorganismos básicamente, pues como les mencionaba, son organismos fotótrofos que son básicamente productores primarios, son los que nos van a permitir el paso de la fuente de luz a una fuente orgánica, que son algunos azúcares. Ellos también sirven de alimento para muchos organismos que están ahí en la columna de agua. Básicamente ellos sirven para darle suplemento alimenticio a otros y para todo lo que tiene que ver con fijación de CO2, que esa es otra área. Fíjense, yo me abro mucho a lo que hablo, pero es como para mostrarles lo bonito de la microbiología. Fíjense que conocer la biología del organismo te abre muchos panoramas. El hecho de entender que los microorganismos, las microalgas, pueden fijar el CO2, entender eso hace que actualmente se esté utilizando las microalgas en algunos países. Aquí en Colombia ya lo están tratando de implementar, en algunas empresas ya sé que lo están revisando, y es emplear las microalgas para fijar CO2, y el CO2 pues es un contaminante al final. Ya estamos de efecto invernadero. Entonces ahorita eso es lo que están tratando de hacer a través de las microalgas como tal. Otra área ambiental en la que se podría llegar a incursionar. Entonces, biológicamente tienen un papel muy importante en estas comunidades, en estas columnas de agua, y tiene que ver también con toda la generación, regulación de comunidades microbianas ahí, porque ellos también a veces hacen que producen metabolitos que hacen que se controlen algunas poblaciones microbianas en estas columnas. Ok, listo, profe. Profe, ya hablando ya un poquito así de ecología microbiana, ¿cuáles son algunos de los ejemplos claves de interacciones entre microorganismos de un ecosistema y cómo esto impactaría en la dinámica del ecosistema en general? ¿Me repites? Las interacciones Sí, de los microorganismos. Que si usted nos puede dar unos ejemplos de estas interacciones entre los microorganismos en un ecosistema y cómo estos impactan la dinámica del ecosistema en general. Ya hablando de que usted nos explicó la red trófica, la importancia y demás, bueno, queremos que nos dé unos ejemplos un poco más de pronto de otros organismos, de pronto no de microalgas, de pronto de otros organismos, y cómo estos microorganismos, o sea, interactúan con el ecosistema y cómo estos impactan a lo demás. O sea, porque usted sabe que todo es un ciclo y a veces uno nada más lo ve aquí, pero eso lleva mucho más allá. Entonces, no sé, un ejemplo random que usted diga, esto es así, mira, llega hasta acá. Bueno, es que ejemplos de interacciones de los microorganismos hay un montón. Basados en eso, la biotecnología está tratando de hacer uso de ellos. Te voy a dar un par de ejemplos. Metiéndome en su campo, que de pronto ustedes lo manejan más, todo lo que tiene que ver con el ciclaje de minerales, o por ejemplo de la fijación del nitrógeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del carbono. Ahí encontramos comunidades microbianas que interactúan. ¿Qué quiere decir? Perdón. Van a haber relaciones tróficas donde un organismo, digamos, fija el nitrógeno, que fija el nitrógeno lo pasa a un nitrógeno más orgánico, lo es consumido por otro y se va transformando. Eso tiene que ver con todo el ciclaje de estos nutrientes y de estos minerales como tal. Los microorganismos están ahí cumpliendo papeles muy importantes de acuerdo al ambiente en el cual se encuentran. Si el ambiente tiene oxígeno, si no tiene oxígeno, entonces vamos a ver cómo estos microorganismos, de acuerdo a esas características ambientales, van a generarse estas poblaciones o esa estructura de esa comunidad microbiana. Que también, ¿cómo interactúan? Resulta que los microorganismos también tienen interacciones tanto positivas y como negativas. ¿Qué quieren ser interacciones positivas? Positivas es cuando se favorece algo. Entonces, digamos, estamos hablando del ciclo, me fui por el ciclo de nitrógeno, también está el ciclo del fósforo, mucho en suelos se trabaja mucho eso. Entonces, todo este ciclaje de nutrientes, bueno, en agua también, ¿no? Vemos cómo de manera positiva se genera todo este ciclaje. De manera negativa, pues hay organismos que controlan otras poblaciones. Si llega un patógeno, pues alguna comunidad va a generar algún metabolito, llámese, por ejemplo, los antibióticos, que es lo más conocido, que empiece a disminuir la población de otro organismo, y eso es una interacción negativa, pero que puede llegar a beneficiar un ambiente determinado. Entonces, uno también tiene que entender el papel que pueda cumplir una comunidad en los procesos de
degradación, en estos procesos de digestión anaerobia, por ejemplo, en ambientes, en tratamiento de aguas residuales o en tratamiento de suelos, de residuos, que permitan a estas comunidades disminuir patógenos para que pueda mejorar la calidad de ese ambiente. Estas son interacciones negativas, pero fíjate que hablando en la parte de hongos, yo no soy micóloga, los micólogos son los que trabajan con hongos. Ellos buscan, hay algunos que buscan mucho la producción de antibióticos para poder generar controladores biológicos. ¿Qué son controladores biológicos? Por ejemplo, si llega algún insecto, alguna planta que la quiera atacar, pues hay organismos que pueden producir algo que puede contrarrestar el efecto de ese insecto, ¿sí? Lo puede degradar, lo puede atacar. Entonces también eso es una interacción negativa y se basa en interacciones de los microorganismos en un ambiente determinado. No sé si estoy siendo como muy específica. Chicos, me avisan si me estoy yendo a cosas muy... No, está bien, o sea, lo importante es que nos diga al respecto. Bueno, no sé si estos ejemplos les funcionan. No, me avisan si quieren ejemplos más puntuales, pero pues creo que estos son ejemplos que como que... No, fue súper interesante, yo no había escuchado eso de la positiva y la negativa, yo nunca lo había escuchado, y yo estudié bioremediación, imagínense. Sí, sí. Hagan de cuenta que es una sociedad y los organismos hablan y hay comunidades que se unen para pelear contra otros. Eso es lo mismo, pero en micro. O sea, es que la microbiología realmente es apasionante ver cómo interactúan, cómo se regulan. Si yo tengo algo aquí, que algo baje, algo que suba, en qué momento lo hace, porque digamos, te voy a dar otro ejemplo, en el caso de algunas microalgas o cianobacterias, todo lo que tiene que ver con el efecto de la luz durante el día. Entonces, hay algunos organismos que hay luz, van a la superficie, fijan lo que tengan que fijar, en la noche descienden a la profundidad y otros organismos que estaban abajo suben. Entonces, se mantiene una rotación de poblaciones microbianas en las columnas de agua de acuerdo a la luz, de acuerdo a... bueno, muchas otras cosas, pero para dar de ejemplo de todo lo que uno puede llegar a encontrar en la naturaleza. ¿Y por qué me motivé a hacer microbiología y a estudiar todas estas cosas tan interesantes? Porque hay muchas cosas que quisiera uno abordar. Ya. Pero bueno, Claro, es otro mundo. Es como el que quiere ir al espacio o de pronto descubrir mucho más de los que podemos conocer en los océanos. Sí. Profesora, con todo lo que nos ha dicho, un poco más hablando de ecología microbiana, ¿qué contribuciones han tenido estos estudios a restaurar esos ecosistemas que han sido degradados o afectados por el ser humano? A restaurar o conservar. Mira, yo no manejo mucho lo de esta parte que tú me estás mencionando. Realmente yo estoy más en la parte de biotecnología, como te menciono, pero restauración y conservación, pues estos microorganismos sí tienen mucho que ver, sobre todo para recuperación de suelos, por ejemplo. Están tratando de buscar cómo esas comunidades microbianas pueden permitir, cómo el análisis o el estudio de las comunidades microbianas podría permitir la recuperación de un suelo. ¿Por qué? Porque pues tanto proceso de uso de químicos a través del tiempo pues se ha generado mucho daño a estos ecosistemas y estos microorganismos lo que se está buscando es ver cómo regenerar, bioestimular o bioaumentar estas comunidades benéficas para que se pueda generar la recuperación de los suelos y permitir procesos de restauración. En procesos de conservación, pues claramente pues todo lo que tiene que ver estos ecosistemas donde queremos preservar la existencia de otros organismos. Hay una cosa que actualmente se habla y es que uno debe tratar de mirar, de hablar en esto. Ustedes me están hablando de algo, de ambientes mucho más grandes, de ecosistemas, bosques, por ejemplo. No es solamente mirar la comunidad, sino cómo es esa comunidad asociada y en esa interacción con las plantas, por ejemplo, con macroorganismos, cómo es esa relación y cómo ellos pueden permitir que existan o que estén ahí, y entenderlo también permite llegar a estos procesos de restauración y conservación. Contribución de ecología microbiana, entender estas comunidades actualmente han empezado a verse cómo están impactando estos, la parte de suelos es lo que más se ha trabajado. Todo lo que el impacto, cambio climático, lo que está generando, entender la ecología microbiana también ayuda
cómo son estas interacciones, quién está ahí y qué papel y rol funcional está cumpliendo cada uno de estos organismos. Sí, sí, claro. Así como usted dice. Profesora, revisando un poco en su investigación, ¿cómo fue el viaje a los Andes colombianos? Nosotros vimos un poquito de su investigación y vimos que usted estuvo viajando para hacer una extracción en las aguas termales. Nos gustaría saber qué retos y vivencias usted presentó en la extracción de estas aguas termales cuando hizo el estudio bacteriano. Sí, bueno, nosotros trabajamos en el Parque Nacional Natural de los Nevados, cerca del Nevado del Ruiz, básicamente. Como les mencioné, trabajar con ambientes extremos, yo trabajo básicamente con manantiales termales. Allá esos manantiales en los cuales estábamos interesados no solamente tenían temperaturas altas, sino tenían pHs ácidos. ¿Qué es lo que pasa cuando están estas condiciones químicas y físicas en un mismo espacio? Es que el material genético o el material biológico tiende a degradarse muy rápido, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros llegamos allá, lo primero que se hizo fue como un estudio exploratorio. En su momento fue mi tutora allá a traer muestras. Uno, para el aislamiento y caracterización, que es lo que básicamente yo me baso, trae las muestras de agua, las conserva en neveras, las envía inmediatamente a la ciudad a empezar a procesar. Entonces, antes, previo al viaje, uno tiene que dejar todo el material listo en el laboratorio para hacer todo lo que se tenga que procesar una vez llegue la muestra. Okay. Mientras uno llega, hay otro colega trabajando acá, recibiendo las muestras y empezando a procesar. Entre más tiempo te demores en procesar una muestra de estas condiciones, se pierde mucha información, se pierden organismos, se pierde material genético que, digamos, uno quisiera aislar a partir de este ambiente. Entonces, básicamente, ese fue uno de los retos. Algunos manantiales no eran de fácil acceso, entonces nos tocaba caminar bastante. En este momento se me escapa cuánto fue que llegamos, pero sí necesitábamos una condición física para poder llegar a algunos de los manantiales que queríamos alcanzar. Okay. Ya desde la parte personal, desde la parte del laboratorio, pues básicamente el reto era la manipulación y el manejo de las muestras, porque no es tan fácil. Aunque quiero hacer una aclaración. Uh-huh. Para la altura y estar al lado del Parque Nacional Natural de los Nevados, pues me van a preguntar cuánto marcaba la temperatura. Estamos marcando temperaturas de 45 grados, pero imagínense en el polo norte, por ejemplo, para contextualizarlos, uh-huh, ustedes teniendo una olla tratando de calentarla, que llegue a 40 grados y se mantenga, ya es bastante temperatura para esas condiciones. Sí, debe ser bastante Eso fuerte quiere decir que si el calor ustedes caliente que está 40 saliendo del cuerpo. Exactamente. Impresionante para que se Quiere mantenga, o sea, se mantenga. Entonces debe ser muy alta la temperatura de donde viene el agua, del punto de subducción de donde viene el agua. Entonces posiblemente eran temperaturas mucho más elevadas y que el ambiente como tal la mantenía a 40-45 grados alrededor de eso. Entonces, básicamente, no sé si me desvío en la pregunta, pero básicamente... no, pero... O sea, interesante, fíjese, y lo que usted dice es cierto, o sea, mire lo impresionante que son estos ambientes, porque mira cuánto tienen que estar, imagínese eso en el origen, sabiendo que está en el bosque de los nevados, o sea, una cosa que uno normalmente eso no lo ve. Y es interesante, o sea, como usted dice, mirar más allá que hay, por qué se crean esos ambientes, qué se encuentran ahí, qué características tienen, como es lo que usted hace. Es algo que es mucho más allá de lo normal y lo cotidiano. Profesora, referente a su estudio sobre las propiedades biocatalíticas por medio de distintas estrategias de movilización, justamente de este estudio que estamos hablando, ¿qué implicaciones podría tener la mejora de las propiedades enzimáticas de esta lipasa que usted estuvo estudiando? Yo aquí lo hablo muy general, pero en términos de sus posibles usos en procesos industriales o ambientales. ¿Se han considerado aspectos relacionados con la sostenibilidad? Sé que nosotros vimos un estudio donde usted lo aisló, lo midió en diferentes temperaturas, diferentes pH, diferentes configuraciones de aislamiento, pero nos gustaría de pronto que nos hablara un poco más allá de este estudio y también de la importancia de este. Ok, bueno, me voy a retomar un poquito más en la historia para que puedan entender un poco hacia dónde lo que tú estás mencionando.
Cuando nosotros fuimos al Parque Nacional Natural de los Nevados, teníamos en nuestro imaginario varios grupos de investigación a nivel nacional. Intervinieron muchas universidades, pero particularmente la Javeriana quería aislar organismos y conocer organismos asociados a actividad lipolítica, buscar enzimas, que son proteínas que son capaces de degradar. Entonces, las enzimas lipolíticas lo que hacen son degradar o transformar. Algunas enzimas de ellas pueden hacer el proceso contrario. Las enzimas son catalizadores, rompen moléculas, por decirlo así, pero hay algunas que en vez de romperlas, forman, unen. En este caso, las enzimas lipolíticas pueden romper y pueden formar. Entonces, eso ya era interesante para nosotros lo que queríamos encontrar, enzimas lipolíticas que tienen muchos usos industriales, en alimentos, en la parte de biodiesel, formación de estos biocombustibles, en la parte de farmacéutica también puede ser, en la parte de generación de nuevos aromas también pueden ser empleadas estas enzimas por su capacidad de romper y formar. Muchas reacciones químicas puede uno llegar a manejar y son muy específicas para lo que uno quiere hacer. Claro, buscando muy específico lo que uno quiere encontrar. Es ahí donde nosotros aislamos organismos acidófilos termófilos. Aislamos una microalga que había mencionado anteriormente y aislamos un microorganismo, una bacteria que crecía a temperaturas altas y pHs ácidos. A través del análisis del genoma, que es el análisis del genoma. El análisis del genoma es coger todo el ADN que tiene el microorganismo, mandarlo a secuenciar y ver qué hay, qué genes pueden estar ahí. Los genes nos dicen qué posiblemente puede llegar a ser el organismo. Como nosotros ya sabíamos particularmente que queríamos buscar estas enzimas, pues fuimos a buscar los genes que produjeran esas enzimas lipolíticas en el organismo que logramos aislar. Ahora, ¿por qué buscar el gen y por qué no tratar de producirlo en el mismo organismo? Resulta que los organismos extremófilos, eso es otro de los retos, pues crecen lento, como ya se les había mencionado. Crecen lento y crecen poco. Pues si yo me quiero ir a escala industrial, pues no voy a ser competitivo, por decirlo así. Entonces lo que uno hace es coger el gen y pasarlo a un organismo que crezca rápido y crezca mucho y produzca mucho. Que eso fue lo que nosotros hicimos. Okay. Cogimos el gen y pues interesante. O sea, se lo quitan literalmente, le quitan el gen y se lo pegan a otro. Sí, cogemos, haz de cuenta que tienes una hebra y le mandas a secuenciar un pedacito y es saber cómo es ese pedacito y se lo insertamos a otra bacteria a través de unos plásmidos que uno llama. Y eso se llama expresión heteróloga, porque lo estás expresando en un organismo diferente al original. Okay. ¿Y si se desarrollan entonces, igual? Esta enzima, ¿Sí se desarrollan igual? Sí, porque es un genecito lo único que quieres. Y esa bacteria que recibió ese gen, en ese plásmido, que es un pedacito de ADN, tiene todo lo necesario para producirlo. Ojo, no siempre. Okay. Nosotros le dimos al organismo que nos dio, porque hay muchos, uno trabaja con estos organismos que se llaman E. coli o Escherichia coli para hacer esta expresión heteróloga. Pero tu pregunta era muy acertada porque los organismos son a pesar de que son bacterias, pues no son muy, muy diferentes. Y hay organismos que tú le puedes colocar ese gen diferente y no lo expresan, no lo hacen. Y a veces se mueren, se vuelve tóxico. Entonces hay que también seleccionar muy bien. Sí, porque eso puede llegar a tener otros desencadenantes de pronto. O sea, mi pregunta es porque de pronto lo recibe y quizás no se desarrolle de la misma manera en como se desarrolló en su organismo principal. Entonces, también como evaluar eso, ¿cómo ustedes hacen esa evaluación? O sea, ¿qué características miran para que, digamos, eso es como cuando a uno le hacen transfusión de sangre, algo así, o sea, me lo imagino. Como, ¿qué características miran ustedes en el otro organismo para pasar el gen? Mira, nosotros buscamos un organismo que creciera muy rápido, que no tuviera el gen que nosotros queríamos expresar, porque si tiene un gen parecido, tú al final tienes que tener un método de selección y de tamizaje, se llama, en el caso de las enzimas. ¿Qué es el tamizaje? Que tú puedas ver rápidamente si lo tiene o no tiene el gen que tú estás buscando.
que tú le colocaste. Por eso es importante que ese organismo no tenga el gen que tú estás buscando, que tú le vas a colocar. ¿Sí? Entonces, cuando tú lo... Ya, ok. esta esterasa, por ejemplo, tenía unas particularidades y se activa a temperaturas altas. Por encima de 50 se vuelve activa. Entonces, pues, eso es una característica que no tiene E. coli. Por ejemplo, las enzimas que tiene E. coli no se activan a esa, se activan desde mucho más bajo. Mira, eso hay uno que buscarle en investigaciones, llenarse de preguntas y ser muy riguroso en el trabajo, pero tratar de darles varias salidas a las posibles respuestas que puedes tener, porque a veces no todo está dado, tú lo decías muy claro, a veces no lo expresa, o sea, no la produce, no la produce, entonces tienes que empezar a mirar si la tiene, si la tiene, qué hacer para que empiece a producirla o expresarla como tal. Entonces ese es súper clave e importante entender cómo vas a empezar a buscar ese organismo ahí, ese gen que se expresa en el organismo que lo estás trabajando. Entonces nosotros digamos que hicimos eso, cogimos ese gen, lo pasamos a un plásmido, se lo colocamos a una E. coli y esa E. coli empezó a producirla, pero como mencionamos ahora, estas son enzimas lipolíticas. Las enzimas lipolíticas degradan ciertos lípidos. Entonces, ¿qué hacíamos? Colocábamos a la E. coli a crecer en unas cajas de Petri en unos lípidos específicos. Y entonces empezábamos a mirar si la estaba produciendo, si producían halos de aclaramiento. Y ese era nuestro indicador más rápido. Si la tiene, miren, acá los halos están gigantes, acá la tiene. Y empezamos a producirla. Okay. Ya después de producirla, pues empezamos a mirar, porque hay que inducir la producción. ¿Y qué es inducir la producción? Tienes que darle como un alimento a esa bacteria para que produzca lo que yo quiero que produzca, que ya lo tiene. Si tú no se lo das, no lo va a producir. Okay. Entonces nosotros le damos unas cositas y empieza a producir la enzima. Y ya cuando ya tienes una cierta concentración de enzima, pasas a purificarla. O sea, quitas el organismo, rompes el organismo, si lo necesitas romper, porque a veces no necesitas romperlo, porque el organismo mismo lo saca al espacio extracelular. Coges la proteína y empiezas a purificarla para tener tu producto puro, si lo necesitas altamente puro, eso depende de a dónde quieres trabajar. Y empiezas ahí un proceso que ya nosotros estamos trabajando, eran procesos de inmovilización con diferentes sustratos para inmovilizar, para ¿qué permite eso? La inmovilización en el mundo de los que trabajan con enzimas permite que puedas reutilizar ese soporte, o sea, hagan de cuenta que es una base y le pegas las proteínas. Okay. Ellas van y trabajan. Una vez cumplen su función, la puedes sacar, las lavas y vuelves y las metes al sistema. O sea, se pueden reutilizar básicamente varias veces. Por eso uno inmoviliza las enzimas, para que no sean de un solo uso, sino para que sean de uso frecuente. En algunos procesos se puede trabajar y se puede hacer, y eso pues a nivel de costos y a nivel de sostenibilidad pues es muy bueno. Entonces digamos que nosotros en ese momento estuvimos trabajando un poco con esos procesos de inmovilización. Interesante. Profesora, actualmente se está investigando el potencial de las microalgas extremófilas para la exploración espacial o para la colonización de entornos extraterrestres. De otros planetas. Es una pregunta muy curiosa. Eso es un dato curioso. Sí. Mira, yo te voy a dar un dato curioso, más bien. No lo sé. La respuesta es no lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí, por las mismas condiciones en las que ellas pueden llegar a vivir. Yo les decía que los ambientes manantiales termales ácidos son muy interesantes porque, o manantiales termales ácidos de esos extremos, porque ambientes extremos son interesantes, y esto para los que están haciendo astrobiología les interesa muchísimo, porque pueden tener o representar características similares a lo que puede existir en otros planetas. Entonces, si una microalga que vive en un pH ácido y una temperatura tal, o puede vivir en un rango de temperaturas tal, pues sería muy interesante en estos ambientes donde pueden tener estas particularidades en estos planetas. En Marte,
han encontrado lugares donde son muy parecidos, tienen ambientes muy parecidos a los extremos que tenemos nosotros. Entonces ellos lo que están tratando ahorita es de tratar de mirar si lo que haya, si encuentran organismos parecidos a los que nosotros tenemos, de hecho. Porque por ahí hay una teoría que nosotros recibimos, que la vida se formó afuera y llegó. Entonces eso es una de las tantas teorías que hay. Y yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que sí, no lo tengo presente un ejemplo puntual, pero yo creo que sí, es muy, muy interesante. Y sobre todo porque con esta carrera por buscar un nuevo planeta, porque como estamos acabando entonces busquemos otro que destruir, hay que buscar qué organismos pueden soportar. Pueden ser modelos Interesante. de vida en otros ambientes, otros planetas puede ser. Y No, sí, o sea, mire, o sea, siento que es interesante también como que si buscan otras opciones afuera, pues también hacer las cosas diferentes a como se hicieron acá, ya partiendo de los conocimientos que se tienen ahora aquí. Entonces siento que es algo que las personas lo ven de pronto no tan grande como podría llegar a ser. Entonces es aquí la importancia de saber el por qué y qué puede llegar a ser. Profesora, ya nuestra pregunta final y nuestra pregunta favorita. ¿Cuál es el invento o idea futurista que le gustaría que se inventara o que existiese? ¿Y por qué? Esta pregunta puede ser algo personal de su persona o puede ser algo profesional. O sea, es una pregunta muy abierta. ¿Y cuál sería su respuesta? ¿Cuál es el evento futurista y por qué? No, el invento o idea futurista. Okay. Sí. O sea, un invento que a usted le gustaría, oye, yo quiero que esto exista. Sí, puede ser cualquier cosa. Sí, hasta por lo menos ya nos han respondido que quieren tener una pastilla que limpie los océanos, los cuerpos de aguas, carros que vuelan, supertransportes, teletransportación. Entonces, ¿qué le gustaría a usted? O algo que haya visto Y en usted dijo, alguna yo serie quiero cuando eso. era niña, que le haya impactado No, y diga, yo ustedes quiero que son esto unos exista. crack con esa pregunta. No, porque es que es una pregunta que hay que pensarla, o sea, es bastante, o sea, sí, Pero no porque, se preocupe, ¿señora? no se preocupe, piénsela. No, porque pues, La es puede que pensar, inventos no pasa nada. muchísimos, y por ejemplo, muchísimos, digo yo, en el área en el que yo estoy, yo, por ejemplo, les vuelvo y les digo, o sea, yo con me voy a ir por el lado de la microalga, que es en este momento como que estoy muy enfrascada buscando metabolitos que tengan actividad biológica y que esas actividades biológicas que puedan tener un potencial uso a nivel cosmecéutico y farmacéutico. ¿Esto qué es? Que me gustaría que esta microalga tuviera una salida, que pudiéramos comercializarla, potencializarla, mostrarle al mundo que la diversidad que tenemos no solamente es de fauna y flora, sino que tenemos microorganismos productores de metabolitos que pueden ser empleados en la industria cosmética, en la industria farmacéutica, como lo mencioné, y que puede llegar a generar solución a algunos problemas. Por ejemplo, yo sé y no estoy segura, pero yo sueño en que esta microalga podamos encontrarle algo innovador para el tratamiento, digamos, en el uso como alimento funcional, para poderlo darlo a esta población que, digamos, no tiene un alimento fijo, pero que si pudiera, no sé, un alimento que tú lo das, ese sería el invento pues, de la vida, yo creo. Darle a un niño que no tiene su alimento diario, que tú le des algo natural, pero que realmente le fortalezca todo su sistema, o sea, que realmente no sea ni costoso, pero que sí lo pueda trabajar y lo pueda suplementar todo lo que él requiera. Yo creo que tenemos en nuestro país tanta escasez tan ricos en cosas, pero tan escasos en otras, sobre todo en niños que están mal alimentados. Yo me imagino en eso, en este momento, en la área de alimentos que podamos potencializar y ayudar a estos chicos que tienen enfermedades asociadas a eso, a desnutrición y eso, no sé, en una capsulita esté ahí, que se lo coma y eso le dé los requerimientos nutricionales necesarios para que esos niños estén sanos y fuertes. Bueno, eso es demasiado utópico, pero es que cada vez vemos más alimentos chatarras, alimentos que no funcionan, alimentos que nos están enfermando. Yo siento que
muchas de las enfermedades asociadas, no me voy a meter a una en particular, pero muchas enfermedades que hay actualmente es por la mala alimentación que tenemos, porque estamos llenándonos de cada vez más contaminantes. Entonces, yo creo que desde los microorganismos se pueden llegar a generar estas nuevas superalimentos. ¡Ay! Me corcharon, no sé, yo me lo imagino así en este momento, pero sería muy, muy bonito. No se preocupe. Me gustaría más por eso, por ese lado. Bueno, sería nuestra semilla del ermitaño. Sí, interesante. Bueno, profe, eso ha sido todo por esta transmisión. Le agradecemos mucho compartir todos sus conocimientos y experiencia con nosotros, brindarnos y explicarnos todo a detalle. Y bueno, quizás algún día en una vez más. Claro, mucho gusto, de verdad un placer estar con ustedes, con ese interés de darle a la comunidad este nuevo conocimiento, de que se empapen un poco más. Traté de llevarlos un poquito a esta ciencia básica, de entender un poquito qué es lo que hacemos, porque a veces nos enredamos con los tecnicismos y digamos ese es un reto para nosotros los investigadores, nos enredamos con los tecnicismos y no nos entienden, entonces la gente se va y se pierde mucho esa conexión con la sociedad, con los mismos académicos incluso, y con la parte industrial. Entonces, estos espacios como los que ustedes están brindando nos permite generar una interlocución un poco más al mismo nivel de todos. Espero que les sirva, espero Sí, esa fue la idea. Bueno. Sí, total. Profesora, es que eso que usted dice Muchísimas gracias a usted, profesor. momentico, eso que usted dice es muy importante, o sea, de no hablar con tanto tecnicismo, por más que usted tenga su conocimiento y usted se preparó y lo habla así, con nosotros, cuando se habla de esa manera a una persona común, pues también se separa, o sea, no, las personas se cierran, se bloquean y de pronto no da la oportunidad que los demás también se incentiven a conocer, a aprender, a ser parte de la comunidad y también crear, por el mismo hecho de que a veces se sesgan por los tecnicismos, como usted mismo estaba hablando. Sí, les da miedo. Así y es que eso es otra cosa. Vivimos con mucho miedo a explorar. Y hay tantas cosas por aprender y explorar que nada, todo el mundo bienvenido. En el área en que esté. Fíjense que usted es químico, electrónico y tan distantes, pero también podemos encontrar cosas en común, tratar de solucionar cosas. Y eso también hace parte. Yo creo que es que me encanta la idea que ustedes tienen porque también hay que generar equipos multidisciplinarios. Uno no se las sabe todas y el que crea que se las sabe todas tiende a desaparecer. Uno no, solo sé que nada sé y desde esa base uno tiene que empezar a buscar cómo articular, conocer, aprender del señor que vive al lado de un pozo y no sabe qué tiene, pero quiere aprender porque saca sal de ahí, qué sé yo. Tanto por aprender. Claro. Entonces, muchas gracias a ustedes por la invitación. Perdón hablar tanto. No hay problema, no hay problema. Sí, le damos las gracias por haber participado en el podcast de Una Vez Más. Y nos vemos pronto. Claro que sí, Camila y Dayana, un placer, un muy buen día. Igualmente, hasta luego. Chao. Síganos en nuestras redes sociales y estén atentos a todas las cosas que estaremos subiendo. En nuestro próximo capítulo estaremos con un invitado súper especial. Sin nada más y nada menos. Eso fue todo por esta transmisión. Cambio y fuera.